Negociación. Las negociaciones se pueden definir prácticamente como el proceso que se les ofrece a los contendientes la oportunidad de intercambiar promesas y contraer compromisos formales, tratando de resolver sus diferencias. La negociación depende de la comunicación. Esto ocurre entre individuos que actúan ellos mismos o como representantes. Cada vez que la gente intercambia ideas con la intención de relacionarse, cada vez que intentan acuerdos, uno de ellos está negociando. La negociación es una actividad inherente a la humanidad, y si te detienes un momento a analizar tu conducta, te darás cuenta que todos los días, con tu familia, vecinos, amigos, jefes, compañeros, subordinados, clientes, proveedores y hasta desconocidos, te la pasas negociando. Acuerdo. Un acuerdo es una decisión tomada entre dos o más personas, asociaciones o entidades, como resultado de un proceso de negociación y deliberación sobre un asunto concreto. Por tanto, un acuerdo será la expresión de dos voluntades que determinan una serie de normas o acciones a respetar y ejecutar por partes para el beneficio mutuo. También se denomina así a un pacto, tratado, convenio, convención o resolución tomada en el seno de una institución. Existe una variedad de acuerdos según la naturaleza de los asuntos abordados, tales como acuerdos sociales, comerciales, diplomáticos, subjudiciales y estratégicos sociales. También existen acuerdos de cooperación, de marco internacional y de confidencialidad. Ganar-ganar. Por definición, la negociación ganar-ganar es aquella que no se dejó de lado ningún valor. Se analizaron todas las opciones creativas, se colocaron todos los recursos disponibles en beneficio mutuo y nadie hizo concesiones innecesarias para llegar al resultado deseado por ambos. En un escenario de ganar-ganar, ambas partes terminan, como mínimo, dentro de sus rangos de objetivo. Esto podría ser simplemente alcanzar un punto medio justo en el que ambas partes se benefician, o podría significar encontrar una nueva solución creativa que mejore la posición de ambas partes. Si ambas partes llegan a la mesa con objetivos que son mutuamente compatibles, hay una buena posibilidad de que la negociación pueda resultar en una victoria para ambas partes. Por supuesto, no hay nada que impida que un negociador intente presionar una ventaja y empuje al otro lado una posición perdedora, pero en ese caso existe el riesgo de que el otro lado sea parte de la negociación. Los resultados de ganar-ganar son los resultados más estables de las negociaciones, ya que ambas partes están felices con el resultado. Tienen pocas razones para retirarse en un momento posterior. Ambas partes tienen un incentivo para negociar entre sí nuevamente, sentando las bases para una relación de trabajo mutuamente beneficiosa. En este punto, ambos ganan y nadie pierde. Prenegociación. Es la primera etapa de una negociación eficiente, la cual consiste en recabar toda la información, relacionarla, analizarla y estructurarla. Es el momento de establecer los objetivos que se persiguen y los argumentos para conseguirlos. En esta fase, las partes exploran mutuamente para tener un mínimo de garantías de que el proceso puede transcurrir de forma satisfactoria. Elementos de la prenegociación: fecha, lugar, hora, duración, participantes y asuntos a tratar. ¿Qué se debe hacer en una prenegociación? Son 5 pasos. El primero es recopilar la información, como oferta, competencia y datos de la empresa con la que se negocia, entre otros. Segundo, definir objetivos. Tercero, las estrategias que vamos a utilizar, como qué hacer para conseguir los objetivos. Cuarto, tácticas a emplear. Quinto, conocer margen de maniobra, hasta dónde podemos ceder y el nivel de autonomía para tomar decisiones que afectan al proceso de la negociación. Existen factores que no debemos olvidar, como conocer con detalle la oferta que presentamos,
determinar los objetivos que se quieren alcanzar e informarse sobre la otra contraparte. Objetivos. Se identifican 4 tipos de objetivos para alcanzar el GRIP con el desafío de la negociación. Número 1. Aspiraciones de ganancia. Número 2. Objetivos de relación. Número 3. Objetivo yo. Número 4. Objetivos de proceso. ¿Qué es el GRIP? La G representa las ganancias que se desean. La R representa la relación entre intereses y objetivos que pretende y que pueden estar entrelazados en los asuntos de la importancia. Y lo representa a usted en el problema o la transacción, es decir, necesidades y objetivos de autoestima y dignidad. P presenta el proceso, el objetivo en términos de naturaleza y el estilo de proceso que ha de utilizarse. Número 1. Aspiraciones de ganancia. Por lo común, cuando se presenta un conflicto, las partes buscan beneficios externos. Resultan útiles pensar en ellos como aspiraciones de ganancia, intereses fundamentales y tangibles que se buscan. Número 2. Objetivos de relación. Los objetivos de relación son aquellos que se enfocan en el tipo de relación que se busca o se procura mantener. Describen la naturaleza y el valor que usted desea para la relación en particular, y la persona o personas que específicamente están involucradas en el conflicto. Número 3. Objetivo yo. La percepción que tiene usted mismo, autoestima, necesidades de ego y temores estarán presentes, hasta cierto grado y en cada uno de los conflictos. Este objetivo puede estar estrechamente vinculado con los objetivos de relación. Número 4. Objetivos de proceso. Describen la forma en la que se desea que proceda la interacción. El proceso incluye el enfoque constructivo o destructivo, el estilo integral o distributivo, el estilo de comunicación, los procedimientos, la voz o participación esperada y permitida por todas las partes. Se debe preguntar qué proceso funcionará con más efectividad para tratar o resolver este conflicto en particular. La selección del procedimiento apropiado se verá afectado por las personalidades involucradas. Tiempos. Existen 4 tipos de tiempos dentro de la negociación. El primer tiempo, el rapport. Es el fenómeno en el que 2 o más personas sienten que están en sintonía psicológica y emocional, porque se sienten similares o se relacionan bien entre sí. Un mínimo grado de cordialidad ayuda a despejar la tensión, relaja los ánimos y favorece las oportunidades de llegar a acuerdos. Segundo tiempo. Presentación de argumentos. En esta etapa existen 6 reglas que no dejan de ser importantes. Número 1. La parte que convocó a la negociación por lo regular empieza haciendo la presentación de su oferta y la suposición. Número 2. Cada una de las partes debe respetar el tiempo en que su interlocutor expone sus argumentos sin interrumpir ni violentar. Número 3. Cada una de las partes debe aprovechar su turno de tomar la palabra exponiendo argumentos de manera precisa y efectiva sin divagaciones. Número 4. En cualquier caso, cantinflear es síntoma de falta de seguridad. El riesgo de cantinflear es que un negociador sabrá aprovechar la debilidad de su antagonista. Número 5. Mientras mejor preparadas estén las partes, es más fructífero el intercambio de información. Número 6. No existe un tiempo límite para esta etapa. Tercer tiempo, la discusión. En esta etapa de la negociación influyen las características personales de cada negociador, la preparación que haya realizado previamente y sus intenciones subyacentes. Una preparación adecuada permite que la discusión tenga bases sólidas de conocimiento. En este tiempo se presentan los objetivos e intereses, que son los intereses comunes, los intereses no negociables e intereses negociables. El propósito de confrontar los intereses es: número 1. Usar los intereses comunes como punto de partida para el entendimiento y los acuerdos finales. Número 2. No perder el tiempo y recursos en discutir los intereses que a fin de cuentas carecen de importancia real para la negociación. Número 3. Comprender y compartir los aspectos en que ninguna de las partes está dispuesta a ceder. Número 4. Comprender y compartir lo que realmente es negociable para ambas partes. Cuarto tiempo. Las objeciones y concesiones.
Al momento de empezar la negociación, las posiciones de ambas partes se encuentran distanciadas y el propósito es aproximarse hasta el punto de máxima coincidencia. Para ello es necesario que en cada parte haya concesiones que permitan disminuir la distancia entre ambas. Existen 7 reglas para manejar las concesiones. Número 1. La concesión inicial debe ser lo suficientemente inteligente para permitir maniobrar cómodamente con un margen razonable pero sin llegar a extralimitaciones. Número 2. Tomar la iniciativa y realizar la primera concesión es una decisión estratégica que en algunas ocasiones puede ser tomada como una señal de predisposición para llegar a un buen acuerdo y concede al negociador fuerza moral. Número 3. Cualquier concesión debe buscar un objetivo inmediato para lo cual se formula en el momento en que puede tener mayor impacto y no de manera aleatoria. Número 4. El negociador que realiza una concesión debe esperar a que la otra parte responda de igual manera y no seguir haciendo concesiones sin obtener contrapartida. Número 5. El valor de una concesión radica en la apreciación de quien recibe y no de la opinión en que la hace. Nuevamente es importante la información para detectar esas concesiones que resultan muy valiosas para una parte y no castiga exclusivamente a la otra. Número 6. Las concesiones o pueden ser respuestas a precisiones o a amenazas, puesto que la otra parte lo interpreta como señal de debilidad y reforzará su campaña destructiva. Número 7. Una estrategia que fomenta las buenas relaciones entre las partes consiste en guardar cierto margen de maniobra para realizar una concesión final cuando se esté en el punto de cerrar el acuerdo. Responsables. La palabra responsable es ampliamente usada en nuestras conversaciones cotidianas, aunque no siempre refiere lo mismo, ya que la misma presenta varias referencias. Uno de los usos más frecuentes se da en instancias de querer referir cuando una persona es la causante de determinada situación. Por lo tanto, la palabra responsable es empleada para designar a aquella persona que por las circunstancias se encuentra obligada a contestar y actuar por alguna cosa o bien por otra persona que puede hallarse a su cargo o bajo su responsabilidad. Dentro de una negociación, los responsables son dos o más partes, ya sean personas, grupos u organizaciones que poseen un conflicto de necesidades y deseos entre ellos. Ambas negocian por decisión propia, esperando un proceso de dar y recibir. Un ejemplo claro es el vendedor y el comprador, los cuales negocian para llegar a algún acuerdo. Estilo de comunicación. Los estilos de comunicación son los 3 patrones de comunicación que resultan al fusionar los elementos verbales de la comunicación, los elementos no verbales y los elementos paraverbales. Determinan la forma en la que intercambiamos la información e interactuamos con los demás. Por lo tanto, en función de la situación, utilizamos un estilo de comunicación u otro. Existen 3 tipos de estilos de comunicación: agresivo, pasivo y asertivo. Estilo agresivo. Se caracteriza por interacciones e intercambios verbales llenos de reproches, agresiones verbales, críticas, acusaciones e incluso insultos. Las personas que utilizan este tipo de comunicación no se esfuerzan por conocer y entender el punto de vista de la persona con la que interactúan. Su objetivo en la comunicación es imponer el punto de vista por encima de la otra persona sin tener en cuenta la opinión de los demás. Estilo pasivo. Este estilo de comunicación se caracteriza por la inhibición o no expresión de las emociones, pensamientos, opiniones ante una interacción o intercambio social. El objetivo del emisor es limitar la interacción, por lo tanto emite respuestas muy cortas y no corre riesgos. A veces incluso se suelen superponer las opiniones y preferencias de los demás a las propias, con el objetivo de no realizar ningún tipo de interacción. Estilo asertivo. El estilo de comunicación asertivo consiste en un tipo de interacción e intercambio de información en la que se expresa una opinión o pensamiento de forma honesta, pero teniendo en cuenta la perspectiva de la otra persona para no ofenderla. Se trata de comunicar lo que se piensa y se siente con sinceridad y sin incomodar a la otra persona.
Las personas que utilizan este tipo de comunicación tienen en cuenta la opinión y los puntos de vista de la otra persona, es decir, tienen en cuenta los propios intereses con los de la otra persona. Por lo tanto, dentro de una negociación, el estilo de comunicación más recomendado es la comunicación asertiva, con el fin de interactuar con los demás de forma asertiva, generando mejores relaciones e interacciones sociales. Matriz de factores. La matriz de factores es parte fundamental en toda negociación empresarial. Indicen factores de diferentes tipos cuyo aprovechamiento implica ventajas o desventajas para las partes involucradas. Principalmente existen factores internos, externos y otros por considerar. Los factores internos son habilidad social, en el que destaca la influencia, comunicación, liderazgo, canalización del cambio, resolución de conflictos y el establecimiento de vínculos. Diálogo. La empatía es ese esfuerzo por identificarse con el sentir de otra o de otras personas. Intuición. La intuición es fundamental, nos proporciona información adicional que no se puede ubicar en ninguna categoría lógica, pero es información valiosa al fin que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Los factores externos son información, es decir, se debe de contar con información sobre la otra parte, acerca de su situación actual, su estilo de negociar, su personalidad y las motivaciones que él presente. Cultura. En el caso de las negociaciones que se realizan entre personas de diferentes zonas del país o incluso de diferentes países, se debe tener acceso inicialmente a la información relativa a la cultura de esas personas con el fin de evitar caer en situaciones que puedan perjudicar nuestro cometido de obtener un beneficio. Tiempo. El tiempo es un elemento fundamental en todo proceso de negociación. Se debe aprender a manejarlo, logrando controlar nuestra ansiedad y moldear nuestras alternativas. Grado de dominio. El grado de dominio, o mejor conocido como el poder, es la capacidad de un individuo de hacer que otra persona realice una determinada acción que no habría accedido de no medir la influencia del primero. Entorno. Para llegar a un acuerdo que nos beneficie, deberemos ser capaces de persuadir a nuestro oponente y hacerle ver que el acuerdo que pretendemos alcanzar es también beneficio para él. Otros factores por considerar son factor económico, factor cultural, factor social y factor político. Factor económico. Este entorno abarca diferentes aspectos tales como la solvencia económica del cliente, ya que tal vez no se encuentre en un buen momento económico, el costo del producto que se está ofreciendo y las necesidades del cliente. Factor cultural. Este entorno se refiere a los aspectos tradicionales de cada persona. En este entorno influye mucho la nacionalidad, la manera de hablar, la manera de comportarse, la educación, el idioma, las creencias. Factor social. Este entorno abarca los criterios de cada persona, el ambiente en el cual se está desarrollando la negociación, la manera de expresarse, los modales, la manera de dirigirse a la otra parte contraria. Factor político. Este entorno se enfoca más en una manera más apropiada a correcta de negociar, es decir, en este factor influye mucho la burocracia y la modalidad para exponer los puntos a negociar. Estilos de negociación. En el actual mundo empresarial existen diferentes estilos de negociación. Muchos autores han identificado 5 clases fundamentales. Cada una de ellas presenta sus rasgos distintivos. En el momento de comenzar un proceso de acuerdo, cada parte puede definir cuál es el método a seguir según los objetivos que pretende alcanzar, así como en función de la importancia que le dé a mantener estrecha relación con su interlocutor comercial. En una negociación intervienen 2 o más partes. Cada una de estas partes se distingue por presentar necesidades y comportamientos propios. Estos últimos pueden cambiar durante el desarrollo del proceso, por lo que se considera que,
tanto el análisis profundo de los factores que intervienen como de la flexibilidad en la propia negociación pueden ser determinantes para alcanzar el éxito en estos lares. La diferencia más importante entre tipos de negociación hace referencia a saber si esta relación será a corto, mediano o largo plazo, o bien si se trata de una negociación puntual o más duradera. Según esto, diferenciamos tres estilos o tipos de negociación. Número 1. Negociación inmediata. Se trata de conseguir el acuerdo posible sin importar las relaciones personales. Es lo que se produce en una compraventa. Número 2. Negociación progresiva. La relación personal cobra importancia, ya que poco a poco se van acercando las posiciones en un ambiente de confianza antes de implicarse de lleno en el proceso de la negociación más pura. Es lo que sucede cuando negocias con un proveedor. Número 3. Negociación situacional. Quizás sea el mejor estilo de negociación. Es aquella en la que el estilo se adapta a las circunstancias en las que se encuentre, tales como conocer con detalle la situación en la que se está, ser consciente tanto de sus habilidades como de sus debilidades, utilizar la técnica que más se adapte a la situación en cuestión y a la capacidad de adaptación y agilidad para cambiar de estilos. Resultado programado. El resultado programado se puede determinar como lo que queremos obtener de una negociación. Todas las negociaciones, por más simples que sean, tienen como propósito obtener algo, ofreciendo algo más a cambio. Como por ejemplo, en una negociación con los padres para salir con amigos, por lo regular la contraparte, que en este caso son los padres, ponen como condición ayudar en algunas de las actividades del hogar, ya sea lavar los trastes, hacer las compras o actividades similares. En este sencillo ejemplo, el resultado programado es obtener el permiso para salir, y a partir del objetivo se proponen alternativas a la contraparte para obtener el permiso, ya sea que se hagan actividades extras en la casa o llegar más temprano, siempre con la mentalidad de lograr el objetivo. El resultado planeado es el punto de partida para la negociación. Por ello, es de suma importancia el estudio a fondo de los propósitos de negociación, en qué alternativas se puede ceder y en qué casos no se puede permitir hacerlo. Técnica personal. La técnica personal se desarrolla a partir de la práctica de anteriores negociaciones, adaptando las estrategias propias en los tipos de negociación ya establecidos, definiendo a los grandes negociantes. Las tácticas personales conllevan el estudio de cada una de las propuestas de negociación propias y analizando las posibles contradicciones del contrario, para poder actuar y manejar efectivamente las negativas que nos propongan y tener la oportunidad de ganar o por lo menos negociar una respuesta aceptable para ambos. Es importante que después de cada negociación se lleve a cabo una retroalimentación y detectar las debilidades con las que se cuenta y a la hora de negociar para poder convertirlas en fortaleza. Tipos de negociación. La negociación es un proceso de interacción entre varias partes con el objetivo de llegar a un acuerdo, existiendo diversos tipos de negociación para afrontarla. El acuerdo supone la solución a un conflicto o la mejora de un problema o de su gestión. Si de una de las partes no está interesada en llegar al acuerdo, no se produce la negociación. En este artículo veremos qué es el tipo de negociación o qué tipos de negociación hay. Fases del proceso de negociación, técnicas, tácticas y claves para una buena negociación. Estilos de negociación. Negociación inmediata. Se trata de conseguir el acuerdo posible sin importar las relaciones personales. Negociación progresiva. La relación personal cobra importancia ya que poco a poco se van acercando las posiciones a un ambiente de confianza antes de implicarse de lleno al proceso de la negociación más pura. Negociación situacional. Quizás sea el mejor estilo de negociación, es aquella en el que el estilo se adapta a las circunstancias que se encuentre. Por ejemplo, conocer con detalle la situación en la que está, ser consciente tanto de sus habilidades como de sus debilidades, utilizar la técnica que más se adapte a la situación en cuestión.
capacidad de adaptación y agilidad para cambiar los estilos. Los tipos de negociación según la relación y el resultado es que un buen negociador sea aquel capaz de transformar su comportamiento ante situaciones diferentes. Las variables más importantes a tener en cuenta son la importancia de la relación y la importancia del resultado. La negociación acomodativa es cuando se interesa mantener y cuidar la relación por encima de cualquier resultado. Se rige por el siguiente principio con concesión de hoy puede significar un éxito para mañana. Como también la negociación colaborativa, que es la actitud de cooperación. Se da cooperación no necesariamente por motivos morales, sino por aumentar la eficacia. Además de un buen resultado, se intenta mantener una excelente relación. Se usa sobre todo en las negociaciones internas de la organización, como también negociación de compromiso. Es cuando se tiene un interés moderado, tanto en los objetivos como en las relaciones, cuando la colaboración es difícil, cuando se trata de situaciones en las que hay establecido un tiempo límite. Después sigue la negociación evitativa, que esto se da cuando se está interesado en un resultado o en una relación, cuando es conveniente apelar en la meditación o la justicia, cuando existen situaciones de conflicto latente. La siguiente es negociación competitiva. Se suele realizar cada vez que se intenta mantener una relación a largo tiempo. Es frecuente que el único factor o negociación sea el económico. Y también hay otros dos tipos de negociación, que es la aislada y la duradera. La aislada es el tipo de negociación precisa en la que no se existe la necesidad de establecer ningún tipo de relación, y la duradera es el tipo de negociación en la que la relación cobra especial importancia. Después sigue los términos legales. En este podemos ver varios términos legales, por ejemplo la escritura, el juzgado, la declaración de defunción, orden de parte de la defunción, finca, la legítima, parcela, registro civil, registro central de actos de última voluntad, registro central inmobiliario, servidumbre, usufructo, cuerpo cierto, número de finca, referencias catastral. Por ejemplo, vamos a decir que el del juzgado es el término que aparece en algunos contratos, por ejemplo, las cláusulas que regulan el fuero fiscal aplicable. También se encuentra la declaración de función order, partida de defunción, que es como ya se ha mencionado. Hay que distinguir la declaración de defunción nacional de la internacional. La finca se utiliza como sinónimo de solar. También puede explicarse para designar una pequeña explosión agrícola o de cortijo. Y como también, por ejemplo, la legítima, que se trata del derecho a una parte de herencia. En los casos alemanes, la legislación alemana determina generalmente la aplicación exclusiva del derecho alemán, pero a menudo esto se hace pasar por alto. Estos son algunos de los puntos en los que son los términos legales, ya que hay muchísimos.